Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y más allá. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que, cuando se mencionan juntos, evocan una mezcla de admiración, pasión y, por supuesto, un torrente de especulaciones. El título de hoy es bastante directo y quizás un poco polémico. ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel valieron más que su carrera? Sé que es una pregunta fuerte y antes de que saquemos conclusiones apresuradas, quiero que me acompañen en este análisis. Vamos a desgranar lo que significa esta afirmación, a explorar las diferentes facetas de su relación, su impacto en sus carreras individuales y colectivas, y a reflexionar sobre el papel que el público y los medios de comunicación juegan en la vida de las celebridades. Este vídeo está pensado para ser una conversación, así que espero que se sientan cómodos, se relajen y me acompañen en este viaje. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hagamos que esta comunidad crezca. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam, que en español se tradujo como Mi otra yo o Yuna con Maydor. Desde el primer momento, la química entre ellos en pantalla fue palpable, lo que, como suele suceder, alimentó las esperanzas y los rumores entre los fans de que esa conexión trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Su relación se convirtió en uno de los romances más mediáticos y seguidos del panorama del entretenimiento turco. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre cada uno de sus movimientos. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada publicación, cada me gusta, cada comentario, era analizado al milímetro por miles de seguidores ansiosos por saber más sobre su vida privada. Su amor se convirtió en un fenómeno, una historia digna de una telenovela, pero esta vez, real. Ahora bien, ¿cómo impactó esta relación en sus carreras? Es aquí donde la pregunta del título cobra peso. Por un lado, la atención mediática sobre su relación les dio una visibilidad sin precedentes. Se convirtieron en nombres reconocidos a nivel internacional, especialmente en mercados donde las series turcas tienen gran acogida, como América Latina, Europa y Medio Oriente. Su popularidad se disparó y con ella, las oportunidades. Ambos ya eran actores establecidos en Turquía, pero la fama que ganaron como pareja los catapultó a otro nivel. Para Hande su papel como Eda en Sen Kalkam fue un punto de inflexión, consolidando su estatus de estrella. Para Kerem también fue un proyecto que redefinió su carrera, mostrándole al público una faceta más romántica y accesible. Los contratos publicitarios empezaron a llover, las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, y sus redes sociales se convirtieron en plataformas de influencia con millones de seguidores. Sin embargo, y aquí viene el quid de la cuestión, esta popularidad generada por su relación romántica eclipsó, en cierto modo, su trabajo como actores. Dejaron de ser vistos como individuos con talento y se convirtieron, en parte, en un producto de su relación. Analicemos a Hande Erçel. Antes de Sen Kalkam, ya había participado en varias series y películas, y era una figura conocida. Sin embargo, la serie y su relación con Kerem la catapultaron a ser una de las actrices turcas más seguidas a nivel global. Su imagen se asoció fuertemente con el personaje de Eda y con Kerem. Después de la serie, si bien ha seguido trabajando, algunos críticos y observadores han notado que la sombra de esa relación, y el personaje icónico que interpretó junto a Kerem, ha sido difícil de dejar atrás. ¿Significa esto que su carrera se estancó? No necesariamente, pero sí que la narrativa de su persona pública estuvo fuertemente ligada a su vida sentimental. Los seguidores la amaban por ser Hande, pero también por ser la pareja de Kerem. Por otro lado, Kerem Bürsin también experimentó un aumento masivo en su popularidad. Siempre tuvo una base de seguidores leales, pero la relación con Hande expandió su alcance de manera exponencial. Su carisma y su estilo de vida, a menudo documentado en redes sociales, atrajeron a una audiencia masiva. Tras la separación, Kerem ha buscado diversificar sus roles y proyectos, demostrando su versatilidad y su ambición artística. Ha estado involucrado en producciones de mayor calibre, incluyendo proyectos internacionales, y ha mostrado un interés en explorar personajes más complejos. Entonces, ¿valió más la pena la atención generada por su relación que el potencial de sus carreras individuales?
Es una pregunta difícil de responder de manera categórica. Por un lado, la fama instantánea y global que obtuvieron como pareja les abrió puertas que de otra manera habrían tardado años en abrirse, si es que se hubieran abierto. Les permitió generar ingresos significativos a través de patrocinios y trabajos publicitarios, y les dio una plataforma para defender causas importantes o promocionar proyectos que les interesaban. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la constante atención sobre su vida privada a veces podía desviar el foco de su talento actoral. En el mundo del entretenimiento, a veces, la fama basada en el escándalo o en la vida personal puede ser efímera o, peor aún, puede crear expectativas poco realistas sobre el talento. Cuando una pareja se convierte en un fenómeno mediático, su separación también puede generar una atención igual de intensa, y esto puede ser una carga para sus carreras individuales. Pensemos en cómo el público percibe a las celebridades. Para muchos, la vida privada de las estrellas es tan fascinante como sus carreras. Los fans quieren sentir que conocen a sus ídolos, que son personas reales con amores, desamores, alegrías y tristezas. Y en el caso de Kerem y Hande, su romance fue una historia que muchos siguieron con genuino interés y afecto. Se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno, y cuando ese cuento de hadas termina, el impacto puede ser significativo. Tras su ruptura, la forma en que manejaron la situación también fue objeto de análisis. Mantuvieron una postura de respeto mutuo y discreción, lo cual es admirable en un mundo tan ávido de detalles. Sin embargo, la ausencia de su relación como foco de atención mediática significó que ahora sus carreras debían hablar por sí solas, sin el impulso adicional que su unión les proporcionaba. Si miramos hacia adelante, ambos están en una etapa crucial de sus carreras. Hande está trabajando en nuevos proyectos que buscan explorar diferentes facetas de su actuación. Kerem está consolidando su posición en la industria, apostando por roles que desafían sus límites y demuestran su crecimiento artístico. La pregunta ahora es si la base de fans que construyeron juntos los seguirá apoyando en sus proyectos individuales, o si la atención se desvanecerá una vez que la pareja ya no exista como tal. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio complejo. El carisma, la química en pantalla y una vida personal atractiva pueden ser herramientas poderosas para el éxito. Pero en última instancia, el talento, la dedicación y la capacidad de reinventarse son lo que permite a un artista perdurar y trascender. La frase "valió más que su carrera" es, en esencia, una invitación a reflexionar sobre el valor intrínseco del talento actoral frente a la fama generada por la vida personal. ¿Se construyó su popularidad sobre una base sólida de talento, o la fama de su relación fue el motor principal de su reconocimiento global? La respuesta, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Su relación les dio una plataforma inmensa. Fueron los It Couple de Turquía por un tiempo y eso, sin duda, les aportó una visibilidad invaluable. Los contratos millonarios, las portadas de revistas, las invitaciones a eventos de talla mundial, todo ello fue una consecuencia directa de su popularidad como pareja. En ese sentido, sí, la atención sobre su relación valió mucho en términos de oportunidades y exposición. Sin embargo, si hablamos de la construcción de una carrera artística sólida y duradera, basada puramente en el talento y la capacidad interpretativa, la pregunta se vuelve más compleja. El riesgo de que la relación se convierta en el foco principal, eclipsando el arte, es siempre latente. Y cuando la relación termina, el desafío es mantener esa chispa de interés basada únicamente en su trabajo. Personalmente creo que ambos tienen un talento innegable. Hande ha demostrado su capacidad para conectar con el público y crear personajes memorables. Kerem tiene un carisma magnético y una energía que lo hacen destacar. La relación fue un capítulo importante en sus vidas y en sus carreras, y les proporcionó una trampolín increíble. Ahora, la pregunta es si podrán usar esa plataforma para construir legados artísticos sólidos e independientes. La atención mediática sobre las celebridades es un arma de doble filo. Por un lado, es lo que mantiene viva la industria del entretenimiento, lo que genera interés y demanda. Por otro lado, puede ser una presión abrumadora que distrae del verdadero propósito, el arte. En el caso de Kerem y Hande, la balanza parece haberse inclinado fuertemente hacia la fama generada por su relación. La pregunta es si esta fama se traducirá en una base sólida para el futuro de sus carreras. Creo que es crucial que el público también juegue un papel responsable. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, es importante no olvidar que son artistas. Admirar su
Alentó y apoyarlos en sus proyectos es fundamental para su crecimiento profesional. La relación de Kerem y Hande fue un fenómeno y, como tal, generó un gran revuelo. Ahora les toca a ellos demostrar que su talento puede brillar por sí solo, sin el resplandor de su unión. Para concluir, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos talentosos actores que vivieron un romance que cautivó al mundo. Su relación les brindó una visibilidad y oportunidades sin precedentes, catapultándolos a la fama internacional. En términos de notoriedad y exposición mediática, la atención generada por su relación sin duda valió mucho y les abrió puertas que de otra manera hubieran sido inalcanzables. Sin embargo, la pregunta sobre si valió más que su carrera, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama basada en la vida personal frente a la construcción de un legado artístico sólido y duradero. El tiempo dirá si esta plataforma les permitirá consolidar carreras individuales que trasciendan el romance que una vez los unió, y si el público continuará apoyándolos en base a su talento y no solo a los recuerdos de su icónica relación. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado un nuevo punto de vista sobre este tema. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la relación de Kerem y Hande valió más que su carrera individual? ¿Qué piensas sobre el impacto de la fama personal en las carreras de los actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.